Hola amigos y amigas, gracias por seguir viendo los videos. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas, dale me gusta al video, comparte los videos en las redes sociales. Bueno, en este tema veremos, ¿qué es CSS y para qué sirve? ¿Qué es CSS? CSS es la abreviatura empleada para referirse a Cascade Style Sheets, hojas de estilo en cascada, y es la tecnología empleada para solventar los conflictos que genera el excesivo uso de tablas y trucos en HTML, y de esta manera separar la presentación del contenido. Con el uso de la CSS, se le indica al documento el estilo de cada elemento en la página a través del uso de un archivo externo y no directamente en el código HTML. De esta manera, cada cambio que se realice no tendría que hacerse a cada página, sino que afectaría a todos los elementos vinculados con esa hoja de estilo, lo cual es muy útil para sitios que contengan muchas páginas. Historia de la CSS. Las hojas de estilo hicieron su aparición alrededor del año 1970, poco después de la creación del lenguaje de etiquetas HTML, donde ya se observó la necesidad de un estándar que permitiera aplicar diferentes estilos de forma rápida y eficaz sobre distintos documentos electrónicos. Con la expansión de Internet y el crecimiento del lenguaje HTML, surgieron varios tipos de navegadores y con ellos, la dificultad de visualizar un sitio web con la misma apariencia en todos ellos. El organismo 3WC, World Wide Web Consortium, organismo encargado de crear los estándares relacionados con la web, propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilos específico para HTML y, de las 9 propuestas que fueron presentadas, se eligieron 2, la CHSS, Cascading HTML Style Sheets, y la SSP, Stream Based Style Sheet Proposal. Los dos responsables de cada propuesta se unieron para definir uno común escogiendo lo mejor de cada uno, y así fue como, entre 1994 y 1995 nació lo que hoy conocemos como CSS. En 1995, el W3C decidió apostar por el desarrollo y estandarización de CSS y lo añadió a su grupo de trabajo de HTML. A finales de 1996, el W3C publicó la primera recomendación oficial, conocida como CSS Nivel 1. En mayo de 1998 se publica la segunda recomendación oficial, la conocida como CSS Nivel 2. La versión de CSS que utilizaban todos los navegadores de hoy en día es CSS 2.1, una revisión de CSS 2. Al mismo tiempo, la siguiente recomendación de CSS, conocida como CSS Nivel 3, continuaba en desarrollo desde 1998 hasta hoy en día. CSS 3 o CSS Nivel 3 es el utilizado en la actualidad. El primer navegador con soporte completo de CSS1 fue la versión para Mac de Internet Explorer 5, que se publicó en el año 2000. Por el momento, ningún navegador tiene soporte completo de CSS 2.1. De hecho, uno de los navegadores más utilizados en ese tiempo, Internet Explorer 6, tiene un soporte limitado de CSS 2 y decenas de errores conocidos en la parte de CSS 2 que implementa, lo que dificulta la creación de páginas con un aspecto homogéneo entre diferentes navegadores. Está parcialmente corregido en Internet Explorer 8, aunque necesita de etiquetas meta para soportarlo en versiones anteriores. Los navegadores con mejor soporte de CSS2, incluso con soporte de algunas características de CSS3, son Firefox, Opera y Safari. Desde la publicación de la versión CSS2, se han añadido pequeñas correcciones de errores y algunas variaciones en el estándar, hasta llegar a la versión CSS 2.1 y después a CSS3. Anatomía de los estilos. CSS funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos. Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas a un documento HTML o XML. La regla tiene dos partes, un selector y la declaración. A su vez, la declaración está compuesta por una propiedad y el valor que se le asigne. Selectores indican sobre qué elementos queremos trabajar. Atributos identifican a qué estilo nos referimos. Valores indican cómo queremos que sea ese atributo.
Ejemplo de código CSS. En esta imagen vemos un pequeño trozo de código CSS. H1, align, left, selector, propiedad, valor. La primera parte, fuera de los corchetes, es el selector, y es el que indica a qué elemento HTML afectará. En el ejemplo a las cabeceras de nivel 1, lo que hay dentro de los corchetes es la declaración, que a su vez está formada por una propiedad, en este caso align, a la que se le asigna un valor, en este caso left. La sintaxis de CSS es muy simple, consiste en poner el nombre del atributo, seguido por dos puntos y el valor que se le asigna. Además, si queremos escribir varios estilos los separaremos por punto y coma y opcionalmente un salto de línea. Color, almohadilla 000000, background, almohadilla FFFFFF. Siempre que lo hagamos desde una página externa, deberemos indicar a qué elemento de la página aplicamos ese estilo. Esto lo haremos con los selectores. Escribiremos el selector seguido de los atributos del objeto entre corchetes, input, color, almohadilla 000000, background, almohadilla FFFFFF. Selectores. Una de las cosas más importantes respecto a los estilos CSS, es que cualquier elemento HTML es un posible selector CSS. Un selector es el elemento que está conectado a un estilo particular, P, font size, 3M. En este ejemplo, el selector es P. De este modo todo lo que en el documento HTML se encuentre entre la etiqueta P diagonal P, tendrá esta característica, en el ejemplo relacionado con el tamaño del texto. Selectores de clase. Si queremos alcanzar mayor control sobre nuestros estilos podemos utilizar los selectores de clase, que permiten aplicar un estilo a una etiqueta HTML específica. Mediante un selector de clase, podemos dar estilos simultáneamente a varios elementos HTML. Puede ser usado más de una vez para controlar la apariencia de algunos elementos. P-class distinto párrafo en rojo. Diagonal P, siendo definido en la propia hoja de estilo de esta manera. Punto distinto. Color, red. En el ejemplo, todos los párrafos existentes en nuestra página que sean de clase distinto, y solo estos párrafos, aparecerán de color rojo. Niveles. CSS se ha creado en varios niveles y perfiles. Cada nivel de CSS se construye sobre el anterior, generalmente añadiendo funciones al previo. Los perfiles son, generalmente, parte de uno o varios niveles de CSS definidos para un dispositivo o interfaz particular. Actualmente, pueden usarse perfiles para dispositivos móviles, impresoras o televisiones. CSS1, la primera especificación oficial de CSS, recomendada por la W3C fue CSS1, publicada en diciembre de 1995, y abandonada en abril de 2008. Algunas de las funcionalidades que ofrece son, propiedades de las fuentes, como tipo, tamaño, énfasis, color de texto, fondos, bordes u otros elementos, atributos del texto, como espaciado entre palabras, letras, líneas, etc. Alineación de textos, imágenes, tablas u otros. Propiedades de caja, como margen, borde, relleno o espaciado. Propiedades de identificación y presentación de listas. CSS2. La especificación CSS2 fue desarrollada por la W3C y publicada como recomendación en mayo de 1998, y abandonada en abril de 2008. Como ampliación de CSS1, se ofrecieron, entre otras, las funcionalidades propias de las capas div como de posicionamiento relativo absoluto fijo, niveles, Z-index, etc. El concepto de media types, soporte para las hojas de estilo auditivas, texto bidireccional, sombras, etc. CSS 2.1. La primera revisión de CSS2
usualmente conocida como CSS 2.1, corrige algunos errores encontrados en CSS 2, elimina funcionalidades poco soportadas o inoperables en los navegadores y añade alguna nueva especificación. De acuerdo al sistema de estandarización técnica de las especificaciones, CSS 2.1 tuvo el estatus de candidato, Candidate Recommendation, durante varios años, pero la propuesta fue rechazada en junio de 2005. En junio de 2007 fue propuesta una nueva versión candidata, y está actualizada en 2009, pero en diciembre de 2010 fue nuevamente rechazada. En abril de 2011, CSS 2.1 volvió a ser propuesta como candidata, y después de ser revisada por el W3C Advisory Committee, fue finalmente publicada como recomendación oficial el 7 de junio de 2011. CSS 3, a diferencia de CSS 2, que fue una única especificación que definía varias funcionalidades, CSS 3 está dividida en varios documentos separados, llamados módulos. Cada módulo añade nuevas funcionalidades a las definidas en CSS 2, de manera que se preservan las anteriores para mantener la compatibilidad. Los trabajos en el CSS 3 comenzaron a la vez que se publicó la recomendación oficial de CSS 2, y los primeros borradores de CSS 3 fueron liberados en junio de 1999. Debido a la modularización del CSS 3, diferentes módulos pueden encontrarse en diferentes estados de su desarrollo, de forma que a fechas de noviembre de 2011, hay alrededor de 50 módulos publicados. 3 de ellos se convirtieron en recomendaciones oficiales de la W3C en 2011, selectores, espacios de nombres y color. Algunos módulos, como fondos y colores, consultas de medios o diseños multicolumna están en fase de candidatos, y considerados como razonablemente estables. A finales de 2011, y sus implementaciones en los diferentes navegadores son señaladas con los prefijos del motor del mismo. Ventajas. Por otro lado, algunas ventajas de utilizar CSS son: separación del contenido y la presentación. CSS facilita la publicación de contenido en múltiples formatos de presentación basado en parámetros nominales. Estos incluyen preferencias explícitas del usuario, diferentes navegadores web, el tipo de dispositivo usado para ver el contenido, una PC o un smartphone, la localización geográfica u otras variables. Consistencia del sitio. Cuando CSS es usado efectivamente, en términos de herencia y cascading, una hoja de estilos global puede ser usada para aplicar estilos a todo un sitio. Si más adelante estos estilos deben de ser cambiados, los cambios pueden ser hechos solo con cambiar las reglas en la hoja de estilos global. Antes de CSS, esto era mucho más difícil, caro y más tardado. Ancho de banda. Una hoja de estilos interna o externa especifica el estilo para un conjunto de elementos HTML seleccionados por clase, tipo o herencia. Esto es más eficiente que repetir información para cada ocurrencia del elemento. Una hoja de estilos externa usualmente es guardada en la caché del navegador, y puede ser usada en múltiples páginas sin ser cargada de nuevo, reduciendo la transferencia de datos a través de la red. Formateo de página. Con un cambio simple en una sola línea, puede cambiarse la hoja de estilos para la misma página. Esto trae ventajas para la accesibilidad, además de que posibilita adaptar el sitio a diferentes dispositivos. Accesibilidad. Sin CSS, los diseñadores web típicamente diseñaban sus páginas con elementos como tablas que dificultaban la accesibilidad para otros usuarios, y que iban en perjuicio de ciertos usos de los documentos, por parte de navegadores orientados a personas con algunas limitaciones. Otras ventajas. Separar nuestro código HTML del diseño. CSS nos va a permitir tener un código más limpio, claro y reutilizable. Una de las ventajas, de cara a los diseñadores, es que nos permiten modificar el aspecto del diseño de un sitio web modificando únicamente la hoja de estilo, aportando un importante ahorro de tiempo y esfuerzo. Sin las hojas de estilo deberíamos realizarlo página a página. De cara a los usuarios mostraremos una mayor homogeneidad en la web, sin esfuerzo considerable añadido. Teniendo en cuenta los diferentes soportes de comunicación existentes, los CSS nos permiten definir estilos para la visualización en una PDA o en un PC, así como crear hojas especiales para impresión,
sin banner ni imágenes de publicidad, o para sintetizadores de voz. Para los buscadores el contenido importante es el primero. A través de CSS, podemos lograr que los elementos aparezcan en el orden que deseemos: contenido principal, menú izquierdo, menú principal, cabecera, permitiéndonos mejorar el posicionamiento en Internet. El uso del estándar CSS de la W3C evitará visualizaciones erróneas de nuestra web en los diferentes navegadores. Conclusión: CSS constituye una valiosa herramienta de diseño, facilita la tarea de edición y mantenimiento de los sitios en la web, facilita el acceso de la información a todas las personas, se complementa con otros lenguajes para lograr una mejor comunicación y permite estar mejor preparado para los cambios que se producirán. CSS es una parte del código de los sitios web, aplicaciones web, dispositivos móviles, etc. CSS es una hoja de estilos que está orientada a mejorar el diseño y la estética. Bueno, eso es todo amigos y amigas. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale me gusta al video, comparte tus sugerencias, deja tus comentarios, comparte los videos en las redes sociales, avísale a tus amigos y amigas del canal e invítalos a suscribirse. Gracias.